Muchas gracias, hermano Miguel, y a todos los hermanos que se encuentran aquí presentes. Un feliz sábado les deseo desde Colombia. Desde aquí, desde Colombia, les saludo en el nombre del Señor Jesús. Muy contento de poder compartir con ustedes, mis queridos hermanos, adorar juntos a nuestro Dios en este día sábado. Que la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos la salvación, la redención de nuestros pecados. El tema de hoy que el Espíritu Santo me ha impresionado escoger es un tema que es muy especial para mí. Y más en el contexto en el cual nosotros estamos viviendo, en el contexto en el cual como iglesia a nivel mundial los países se encuentran. Y es un tiempo de crisis. Y siempre que hablamos de crisis, normalmente surgen diferentes reacciones en cuanto a los tiempos de crisis. La gente se pone mucho más seria en tomar decisiones para Cristo, otros se alarman, otros se asustan, pero vamos a mirar hoy cómo debe el pueblo de Dios actuar en un tiempo de crisis. Y como dijo el hermano, le hemos titulado a este tema, La misión en tiempo de crisis. Y quiero comenzar con una historia, a manera de ilustración, una historia real de un soldado americano no muy conocido, y veremos por qué no era muy conocido, y él se llamaba Edward Donald Slavic. Él nació en el año de 1920, el 18 de febrero, y murió en el 31 de enero de 1945. Como dijimos, Edward Donald Slavic, era un soldado americano, pero él se conoce como uno de los pocos soldados que fue ejecutado con la sentencia de muerte. Y la razón por la cual esto sucedió era porque él desertó el ejército durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Se cree que alrededor de 21,000 soldados americanos se les dieron varias sentencias por desertar durante la Segunda Guerra Mundial, incluidas 49 sentencias de muerte, pero la sentencia de muerte de Slavic fue la única que se llevó a cabo. Ahora, es tremendo esto. Para el mundo, desertar en un tiempo de guerra, desertar en un tiempo de crisis, aún debía pagarse con la muerte. A menos eso fue el caso durante la Segunda Guerra Mundial con el ejército americano. Y yo quisiera que meditáramos un poco en esto y lo lleváramos al área espiritual, al conflicto cósmico en el cual nosotros estamos. Espero que no sea para ninguno de nosotros en esta mañana un secreto que estamos en un conflicto cósmico. Cuando nosotros perdemos la visión del conflicto cósmico, entonces perdemos la visión del lugar que debemos tener en esta batalla. Y lo más probable es que nos vamos a ir del lado del lugar del enemigo. Pero no solamente estamos en este conflicto cósmico que ha comenzado en el cielo hace más de 6,000 años, sino que también estamos en el final de este conflicto cósmico. Y a medida que esta guerra llega a su fin, se va intensificando, el conflicto va creciendo. Y creo que el año 2020 ha sido un año significativo para convencernos que estamos llegando al fin del conflicto. Escuchaba a un pastor recientemente en un seminario que está tomando con la UNAC, la Universidad Dentista de Colombia aquí, y él nos hablaba acerca de la necesidad de las misiones a todo el mundo, en especial a los países de la ventana 1040. Y él concluyó con un llamado muy interesante y me gustó, se le sentía la convicción en la espiritualidad de este hombre, a este pastor, y él decía, yo no sé si esta crisis no nos despierta a nosotros, no sé qué más nos va a despertar. Y nosotros no podemos estar esperando a otras crisis que vengan para por fin despertarnos. Quizá la próxima crisis que venga
que será la que despertará al pueblo de Dios, y lo hemos ilustrado en la parábola de las 10 vírgenes, sea la ley dominical, pero cuando se despierten va a ser demasiado tarde. Y van a ir apresuradas buscando aceite, pero no lo van a poder encontrar. Se han despertado demasiado tarde. Creo que el Señor en su misericordia está permitiendo que todas estas cosas vengan en el mundo para despertar a su pueblo. Y quiero que en el tema de hoy nos centremos en una historia del Antiguo Testamento para ilustrar la actitud del pueblo de Dios en tiempo de crisis. Y vamos a un relato que también había tiempo de crisis. Y esto se lo encontramos en el libro de los Jueces. Y vamos a estar repasando un poco los capítulos 4 y 5 del libro de Jueces. Algunos de ustedes estarán familiarizados con esta historia. Es la historia de Débora y de Barak. La batalla a orillas del Cisón, del arroyo del Cisón. Este era un tiempo de crisis. Notemos a partir del versículo 1. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Hazoret Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros herrados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel. ¿Por cuánto? Por 20 años. Trata de imaginarse esto. En aquel entonces, que un ejército tuviese carros errados, era una evidencia que era un ejército supremamente poderoso. Normalmente eran a caballo los ejércitos, los carros cerrados. Era un ejército suficientemente poderoso. Y la opresión había durado por 20 años. Imagínense esta crisis. Aquí el pueblo de Dios está siendo oprimido por una nación enemiga. Esta vez los enemigos son los cananeos, el rey Jabín. Y están oprimiéndolos. Están asolando sus cultivos, están tomando sus ciudades, están tomando sus tesoros. Y el pueblo de Dios clama, dice acá, clama a Jehová. En el libro de Jueces vemos un patrón que se repite una y otra vez. Y es que vemos que el pueblo de Dios entra en apostasía. Y debido a su apostasía, entonces ellos caen en opresión. Entonces vemos apostasía. Como consecuencia de su apostasía, caen en cautiverio o en opresión por parte de sus enemigos. Luego ellos se arrepienten y claman a Dios, y luego Dios les levanta un libertador. El libertador los libera, hay un tiempo de paz, y de nuevo el pueblo vuelve a apostatar, se levanta otro nuevo opresor. Entonces el pueblo clama a Jehová y Dios le levanta otro libertador. Todo el libro de Jueces es así, ese mismo ciclo, que de hecho ilustra el ciclo de cada individuo. Nosotros apostatamos, nosotros nos alejamos de Dios. Vienen cosas malas a mi vida, vienen crisis a mi vida, crisis familiares, crisis existenciales, crisis emocionales. En esa crisis nos acordamos que hay un Dios y Dios nos libera de esa crisis. Pero cuando volvemos y todo comienza a tranquilizarse en nuestra vida, ahí es cuando fácilmente nos volvemos a olvidar de Dios. Y vivimos en ese ciclo de los jueces, ese ciclo de arrepentimiento y de perdón. Y arrepentimiento. Muy bien, ese era el ciclo de esclavitud, el que estaba el pueblo de Israel durante el tiempo de los jueces. Entonces acá vemos que vemos que el pueblo de Dios entonces se acuerda de Jehová otra vez en un tiempo de crisis, y ese Salvador que dice que tiene misericordia a millares. Ese Salvador que dice que es lento para la ira, ese Salvador escucha el clamor de su pueblo a pesar que ellos habían apostatado. Claman a Jehová y el Señor levanta un libertador. De hecho, levanta a 2 personas, a una profetisa. Eso es un paralelo muy interesante. Vemos aquí una profetisa. Y levanta a otro hombre llamado Barak. Leemos en el versículo 4.
Gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer, Débora, profetisa mujer de Lapidot. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su gente, y lo entregaré en tus manos? Señor, levanta una mujer en este tiempo de crisis y una profetisa. En los momentos más difíciles del pueblo de Dios, Dios levanta líderes. Y Dios levanta, y de manera especial, el don profético, para que sepa dirigir a su pueblo, para que le enseñe cómo pelear las batallas de Jehová. Dios levanta a esta mujer, Débora. Pero Débora no era la que iba a pelear. Algunos, de hecho, dicen que ella era la jueza. Pero en realidad ella era la profetisa que guió a Barak, que fue el juez, para que liderara la guerra. Y me gusta la respuesta de Barak, porque Barak le responde en el versículo 8. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, iré. Ella dijo: iré contigo. Barak reconocía, Barak sabía que sin la compañía de la profetisa, la guerra no iba a estar segura. Señor, a nosotros nos ha dado también, como pueblo, un don profético, y curiosamente es una mujer, quien Dios levantó para guiar a este pueblo y darle instrucciones detalladas en cuanto a cómo su iglesia, cómo nosotros hoy debemos luchar esta batalla. Y yo solamente me voy a concentrar en esta mañana en un aspecto de los consejos de la sierva del Señor, y es el aspecto de las misiones, ¿ok? El aspecto de las misiones. Pero antes de llegar allá, vamos a seguir colocando el contexto de la historia. Así que Dios levanta a Barak y a Débora para que libraran al pueblo de Israel. Y vemos entonces que Barak junta 10,000 hombres, versículo 10, de Zabulón y de Neftalí, y Débora sube con él, versículo 13. Y reunió también Sísara todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Jaboret Goín hasta el arroyo de Sisón. Entonces Débora dijo a Barak, noten ese verbo allí, ese imperativo: levántate, porque este es el día que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. Ese verbo, levántate, es un verbo muy significativo en la palabra de Dios. Levántate. Cuando nosotros leemos en la Biblia ese verbo levántate, siempre viene acompañado con la connotación de un mandato que hay que hacer o una orden para realizar una misión específica. Y es el mismo verbo, es la misma palabra que encontramos en lo que fue nuestra lectura bíblica. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. El mandato que la profetisa le hizo a Barak es el mismo mandato que también nos da la palabra de Dios a nosotros en este tiempo de crisis en el cual estamos. Levántate, levántate. Dice acá entonces que ella le dijo: levántate, porque este es el día que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. Así que la guerra comenzó. Y nos dice el versículo 15 que Jehová quebrantó a Sísara, a todos los carros, a todo su ejército a filo de espada delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Sabemos la historia: Sísara huye,
y él llega a la casa de una mujer que se llamaba Jael. Y esta mujer nos dice acá que ella el esposo de ella tenía buena amistad con el rey Javín, el rey de Hazor. Así que Sísara estaba huyendo de la guerra y nos dice que en el versículo 19 llega donde esta mujer Jael y le dice, te ruego me dé beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda y si alguien viniera y te preguntara diciendo, ¿hay alguno aquí? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniéndola su mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak, Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Javín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Javín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Una victoria contundente que el Señor dio a su pueblo. Hasta ahora vamos bien, vemos entonces que esta batalla, Dios dio la victoria, la dio Jehová, pero vamos a resaltar algunos aspectos de esta guerra. En el capítulo 5 encontramos el famoso cántico de Débora y de Barak. Y en este cántico se resaltan algunos detalles de la guerra. Y vamos a mirar y extraer algunos consejos o algunos principios y lecciones de este cántico, comenzando con el versículo 1 y el versículo 2. Jueces capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido como voluntariamente el pueblo, load a Jehová. ¿Cómo se ofreció el pueblo en tiempo de guerra? ¿Cómo se ofreció el pueblo en tiempo de crisis? ¿Están conmigo, mis hermanos? El pueblo se ofreció voluntariamente. A ver, ¿cómo el pueblo de hoy, cómo la iglesia de hoy debe ofrecerse ante los llamados de Dios a las misiones? Voluntariamente. El Señor nos llama a nosotros hoy a que en tiempo de crisis vayamos, entremos al territorio enemigo, arrebatémosle las almas que están presas por él y esparzamos el reino de los cielos en esta tierra. Es preocupante a veces el hecho en que cuando hay una crisis, nosotros nos preocupamos, nosotros nos alarmamos, pero seguimos sin hacer nada. No tomamos decisiones. Una evidencia que tú crees que el tiempo del fin está cerca y que estamos en una crisis es que estamos haciendo esfuerzos incansables para alcanzar a los perdidos. Y ese trabajo debe ser voluntariamente. El versículo 9 resalta lo mismo. Versículo 9 dice, mi corazón es para vosotros, jefe de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo, load a Jehová. El mensaje del primer ángel tiene una expresión, y esa expresión dice, dadle gloria. Temed a Dios, y luego dice, dadle gloria. Load a Dios es similar a darle gloria a Dios. ¿Y qué le da gloria a Dios? De acuerdo a los dos versículos que leímos. ¿Qué acto hace que Dios sea alabado y glorificado? Cuando el pueblo se ofrece voluntariamente en crisis. Bien dijo Jesús en Mateo 5:16. Vamos a leerlo allá y noten cómo eso le trae gloria a Dios. Mateo, vamos al libro de Mateo, el capítulo 5, y vamos a leer el versículo 16. Después de Jesús decir, vosotros sois la luz del mundo,
Versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y qué más, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo es que vamos nosotros a hacer que el mundo glorifique a Dios? Siendo luz. ¿Cómo? A través de nuestras buenas obras. Bueno, las buenas obras son el resultado que yo he recibido la luz, son el resultado que yo he sido salvo y a través de esas buenas obras yo ilumino. A veces hemos pensado que ser luz es simplemente sermonear o predicar, y eso es luz, pero en realidad la luz más radiante es aquella luz que se ve por actos, por obras correspondientes a una fe cristiana en un tiempo de crisis. Volviendo a Jueces, el capítulo 5. En este cántico se mencionan algunas tribus que se ofrecieron voluntariamente. Por ejemplo, en el versículo 14 vemos dos tribus que se ofrecieron voluntariamente, la tribu de Efraín y la tribu de Benjamín. Dice, de Efraín vinieron los radicados en Amalec, en pos de ti. Benjamín entre tus pueblos, de Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón también los que tenían vara de mando. Los de Zabulón, los de Efraín, los de Benjamín se ofrecieron voluntariamente. Pero en el versículo 18 se resalta algo de los de Zabulón, que no se dice de los de Efraín y los de Benjamín. Nos dice el versículo 18, el pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte. Qué tremendo es. ¿Cómo fue la actitud de la tribu de Zabulón en tiempo de crisis? Expuso su vida hasta la muerte. En la misión y en el tiempo en el cual Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio, sabemos, de acuerdo a la profecía bíblica, que predicar el Evangelio nos va a poner cara a cara con la muerte. Y nosotros debemos tener el espíritu que tuvieron los de Zabulón en este tiempo, de ofrecerse voluntariamente a Dios, trabajar por Él aún aunque su vida esté expuesta a la muerte. Expuso su vida hasta la muerte. Neftalí se nos dice también de ellos. Aquí en el versículo 18, Neftalí en las alturas del campo. Bueno, vayamos al versículo 15. Y vemos aquí, el versículo 15, otras dos tribus más. Versículo 15, vemos la tribu de Isaacar y la tribu de Rubén. Nos dice, caudillos también de Isaacar fueron con Débora. Y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en valle. Y luego nos dice de las familias de Rubén, entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. Me gusta como dice la Reina Valera de 1995 en ese versículo. Las familias tomaron grandes decisiones. Y una de las decisiones más grandes que debe tomar una familia es la decisión de servir a Cristo. La decisión de trabajar por las almas en los distintos ministerios a los cuales el Señor nos ha llamado. Pero después de hablar de aquellos que se ofrecieron voluntariamente, el versículo 17 nos dice de unas tribus que no se ofrecieron voluntariamente. Nos dice, Galaad se quedó al otro lado del Jordán, y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a Aser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. Se mencionan aquí las tribus de Dan y la tribu de Aser, que dicho sea de paso, estas tribus en la distribución en la tierra de Canaán eran tribus costeras. Y las tribus costeras tenían una ventaja sobre las demás tribus, y es que estas tribus podían comerciar más, había
mucho flujo de dinero, mucho flujo de comercio debido a los barcos, las naves que venían a las costas, los de Aser y los de Dan. Prefirieron la comodidad de su trabajo, prefirieron la comodidad de sus empleos, su dinero. Y en tiempo de crisis para ellos su trabajo era más importante que luchar las batallas de Jehová. En el 2015 tuve el privilegio de asistir al Congreso de la Asociación General en San Antonio, Texas, en los Estados Unidos. Y en ese Congreso General se expusieron los 4 desafíos que tiene la iglesia hoy. Uno de ellos es alcanzar las grandes ciudades. Hay poca, a comparación de la población tan grande que hay en las grandes ciudades, hay poca presencia adventista allí. Y ese es uno de los desafíos. El otro desafío es el involucramiento de los miembros en la misión. Por eso, allí sé que en Dominicana, igual que acá en Colombia, pertenecemos a la misma división, la división interamericana. Y usted ve que en el folleto al final está el plan TMI, todo miembro involucrado, every member involvement, todo miembro involucrado. Es algo que la Asociación General ha estado trabajando en la Iglesia Mundial para involucrar a todo miembro. Y una de las razones principales, digo una porque hay varias, de las razones principales por las cuales los miembros no se involucran en la obra misionera es porque estoy muy ocupado. Usted le dice a alguien, venga, vamos a dar estudio, estoy muy ocupado en mi trabajo. Y el sábado que tiene tiempo para hacerlo, no, trabajé tan duro durante la semana que en la tarde, el sábado es el día de descanso, así que voy a descansar la tarde porque trabajé mucho durante la semana. Y entonces, como Aser y como Dan, nosotros respondemos, bueno, dejémosle eso a los misioneros, dejémosle eso a los obreros bíblicos, dejémosle ese trabajo al pastor, pero no, yo simplemente estoy muy ocupado trabajando y bueno, yo puedo ayudar con una ofrendita para el trabajo misionero y gloria a Dios que tengamos ese corazón y esa intención. Pero el Señor nos llama no solamente a aportar, sino a involucrarnos. Ahora es cierto que no a todos llama a involucrarse la misma cantidad de tiempo, pero de alguna u otra manera debemos preguntarnos qué estoy haciendo por Cristo. Debemos colocarnos como meta ganar al menos cada año. Esto es una meta muy baja, pero al menos ganar una sola alma al menos. Porque esa alma puede multiplicarse en muchas otras más. Una sola alma. Trabajando en una iglesia en Nueva York mientras hacía mis pasantías, la iglesia hispana de Queens. Recuerdo con el pastor con que trabajé allá, un pastor colombiano, pastor Luis Fernando Manrique. Recuerdo trabajando con él, ese año le pusimos el lema de la iglesia, cada uno gane uno. Y fue interesante, fue increíble ese reavivamiento en la obra misionera que se despertó en la iglesia, cada uno ganando uno. La iglesia tenía aproximadamente unos 300, 400 miembros. Y calculábamos, si una iglesia, vamos a colocar un número más pequeño, si una iglesia de 100 miembros está ganando, al menos cada miembro gana uno al año, una alma al año, a final del año, esa iglesia va a tener 200 miembros. Imagínense, la mitad va a crecer exponencialmente. Y luego, el siguiente año a esos nuevos miembros los discipulamos, los capacitamos, y al siguiente año, entonces ya son 200 que van a ganar uno cada uno, y luego entonces va a ser 400 miembros. Y eso colocando la cifra más baja, lo mínimo que una persona puede ganar es uno, lo mínimo. ¿Qué tal si nos pusiéramos metas más elevadas? Pero no digamos cómo hacer, no digamos como Dan, estoy acá tranquilo en naves y en las costas. Pero quiero finalizar con un texto que es la tona o es el versículo más fuerte de este cántico. Es interesante que en este cántico haya una maldición, porque todo eso es parte de este cántico, pero en el versículo 23 hay una maldición. Y la maldición es sobre una población que se llamaba Meroz. Nos dice el versículo 23, maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová.
maldecid severamente a sus moradores. Wow. Pocas veces nosotros vemos en las Sagradas Escrituras palabras tan fuertes. Señor, que está acostumbrado en bendecir, ahora maldice. Y maldice a una población, la población de Meroz. ¿Y por qué lo maldijo? El versículo dice, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Ahora, en comparación a Meroz, vemos una bendición en el versículo 24. En contraste, bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Berseneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Jael, que no era una mujer del pueblo de Dios, una mujer cananea, resultó tener más fidelidad, resultó tener más fe que los moradores de Meroz, que eran del pueblo de Israel. Meroz era un pueblo que quedaba en la ruta donde Sísara pasó escapando, y Sísara pasó por ahí, y ellos no hicieron nada. Ellos dijeron, no, este conflicto no es nuestro, no nos metamos en problemas. ¿Saben cuál fue el pecado de Meroz? El pecado de Meroz fue la neutralidad. Ese fue el pecado de Meroz. El no hacer nada en tiempo de crisis. Qué tremendo eso. Vamos a leer algunas citas del Espíritu de Profecía en cuanto a esto. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 256. La sierva del Señor cita Jueces 5:23 y luego pregunta, ¿qué hizo Meroz? Nada, ese fue su pecado. La maldición de Dios recayó sobre ellos por lo que no hicieron. Wow. El pecado de Meroz fue un pecado de omisión, no fue un pecado de comisión. ¿Sabían ustedes que también pecar no es solamente hacer lo malo, sino que pecar es también dejar de hacer lo bueno que yo sé que debo hacer? Santiago 4:17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y el pecado de Meroz fue no hacer nada. ¿Cuántos hoy en el pueblo de Dios, en vista aún a la crisis en que estamos viviendo, están cometiendo el pecado de Meroz? El pecado de Meroz no es apostasía, no es herejía, no, el pecado de Meroz es no hacer nada en tiempo de crisis. Ese es el pecado de Meroz. ¿Quién iba a pensar que es pecado también? Y es un pecado tan grave ante la vista de Dios que Dios lo maldijo. ¿Saben? Theodore Roosevelt, el expresidente de los Estados Unidos, dijo lo siguiente: en cualquier momento decisivo, lo mejor que usted puede hacer es lo correcto. Lo siguiente mejor que puede hacer es lo incorrecto. Y lo peor que usted puede hacer es nada. Tremendo pensamiento. Lo repito, en cualquier momento decisivo, lo mejor que usted puede hacer es lo correcto. Lo siguiente mejor que puede hacer es lo incorrecto y lo peor que usted puede hacer es nada. ¿En qué momento? En un momento decisivo. ¿Qué sabía las palabras de Theodore Roosevelt? Aún hacer lo incorrecto es mejor que no hacer nada. De acuerdo a este pensamiento que acabamos de leer. Servicio Cristiano, la página 46. Nos dice la sierva del Señor. Servicio Cristiano, página 46. Hay una clase representada por Meroz. Escuchen lo siguiente. Hay una clase representada por Meroz. Esa clase. El espíritu misionero nunca ha tomado posesión de sus almas. Los llamamientos de las misiones en el extranjero no los han conmovido a orar. ¿Qué cuenta rendirán a Dios los que no están haciendo nada en su causa, nada para ganar almas para Cristo? Los tales recibirán la denuncia, malo y negligente siervo. ¿Cuál es la clase representada por Meroz? La clase que está perdiendo el espíritu misionero, o la clase que el espíritu misionero no ha tomado posesión de sus almas. Y esa clase la representa la sierva del Señor como la clase representada por Meroz. Una cita más que encontramos aquí en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, la página 311. Si Dios aborrece un pecado más que otro, del cual su pueblo es culpable,
es el de no hacer nada en caso de una emergencia. La indiferencia y la neutralidad en una crisis religiosa son consideradas por Dios como un grave delito, igual al peor tipo de hostilidad contra Dios. ¿Cuál es un pecado que el Señor aborrece por encima de cualquier pecado? La indiferencia y la neutralidad en un tiempo de crisis. Y esta negligencia y esta indiferencia se ve reflejado en nuestro servicio a Dios y al prójimo. Porque simplemente es un resultado de que mi relación con Dios se ha afectado. Porque cualquier persona que tiene una relación estrecha con Dios y constantemente recibe de Él, automáticamente, eso es algo que no se separa, esa persona va a querer compartir, La indiferencia misionera es simplemente un síntoma de que mi relación con Dios no anda bien. Eso es una sintomatología de que estoy entrando en el estado neutral de la Odisea. Porque ese es el pecado de la Odisea. La Odisea le gusta el agua tibia. Que recuerdo estando en Estados Unidos, mi primer invierno. Mi primer invierno en Estados Unidos, se nos acabó el gas en el hogar de varones, allá donde estaba estudiando yo. Así que pues yo no sabía, nunca había probado cuán fría era esa agua. Yo siempre me hacía la hidroterapia. Primero comenzaba con agua demasiado fría, pero luego la ponía así tibia. Cuando se me calentaba mucho, entonces me quemaba demasiado. Y pues nunca, yo crecí en un hogar donde no tuve esos privilegios de tener agua tibia. Para mí eso fue las mejores cosas que me pasaron allá. Me encanta el agua tibia. ¿Ok? Y el agua tibia es rica que yo estaba en la ducha así con el agua tibia y compartíamos la ducha con un compañero y el compañero me decía, oye, no te demores mucho. Yo, oye, verdad, sí, no me puedo demorar mucho, pero es que esta agua está tan rica. La Odisea está tan cómoda en su agua tibia que ni es caliente ni es fría. Recuerdo en invierno se nos acabó el agua caliente porque se acabó el gas y yo me atrevo a bañarme con agua fría. Y eso, estábamos a casi menos 10 grados centígrados, era invierno, y eso fue terrible para mí. Nunca me había bañado con un agua tan fría. Yo llegué al comedor con los labios morados y los chicos me dijeron, ninguno se bañó de los chicos en esa mañana, pero yo me atreví a bañarme y me dijeron, no me digas que tú te bañaste. Oye, estás loco, ¿cómo que te bañas con esa agua tan fría? Y yo andaba era buscando calor, desesperado buscando calor. Por eso el Señor dice, yo prefiero que sea frío, porque el frío busca abrigarse, busca calor, pero el que está tibio no busca calor. El que está tibio está contento, ¿ok? Pero el que está frío siente su necesidad de abrigarse. Por eso la Odisea dice, el Señor dice, oye, estás desnuda. Y dice, no, yo estoy vestida, yo estoy bien, estoy abrigada, estoy tibia. Ese es el problema de la Odisea. Y una de las sintomatologías de la Odisea es la neutralidad en tiempo de crisis. Voy cerrando con unas citas. Esto es el panfleto 117, página 59. Muchos de nuestro pueblo son tibios. ¿Muchos son qué? Son tibios, como en la Odisea. Ellos ocupan la posición de meros, ni a favor ni en contra, ni fríos ni calientes. Ellos oyen las palabras de Cristo, pero no las hacen. Si permanecen en ese estado, los rechazará con aborrecimiento. Los aborrecerá con aborrecimiento. Los rechazará con aborrecimiento. La sierva del Señor compara a los de Meros con los tibios laodicenses. Y dice que si no se repara ese estado, los rechazará con aborrecimiento. Pero gloria a Dios, que al final del tiempo Dios tendrá un pueblo voluntario. Un pueblo que irá, que se ofrecerá voluntariamente a Dios. En el Salmo 110, el versículo 3, vemos una profecía para este tiempo. Y nos dice la palabra de Dios en el Salmo 110, versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes el rocío
de tu juventud. En la margen de esta versión, de este texto, también dice, desde el seno de la aurora tienes cocido de tu juventud y tus jóvenes vendrán a ti como la aurora. La Biblia menciona acá, va a haber un pueblo que se ofrecerá voluntariamente. Y eso lo vemos en Isaías 60 y 61. Isaías 60 y 61 son el fuerte pregón. Isaías 59, ley dominical, el rechazo de la ley de Dios. Isaías 60, fuerte pregón. Isaías 61, ¿cómo es que se dará el fuerte pregón? Me ha ungido Dios para dar buenas nuevas a los pobres, lo mismo que hizo Jesús. Levántate, es el llamado. Y es un imperativo, es una orden. Levántate, resplandece, porque vendrá tu luz. No, porque ha venido tu luz. O sea, la persona que ha recibido la luz, ¿qué es lo que debe hacer? Levantarse y resplandecer, porque ya ha venido la luz. Nosotros no somos luz, somos como la luna, que necesitamos para poder alumbrar, recibir la luz del sol. Necesitamos recibir la luz del sol de justicia, Cristo Jesús. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria, el carácter de Jehová ha nacido sobre ti. Esa es la misión en tiempos de crisis. Ese es el llamado. El contexto de Isaías 60 y 59 han pisoteado la ley de Dios. Capítulo 59 es el capítulo de los que han pisoteado la ley de Dios. Sabemos que la ley de Dios será pisoteada universalmente cuando se pase la ley dominical. Creo que la ley dominical es inminente. No puedo colocar fechas, el Señor no me lo permite, pero es inminente. Y ante esta crisis, mis hermanos, llamado es, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Sobre cuántos ha nacido la gloria de Jehová en esta mañana? ¿Sobre cuántos se ha resplandecido la luz? Mi oración es que nosotros, mis hermanos, podamos ofrecernos voluntariamente a Cristo Jesús, a su servicio, a su misión, a su obra en este tiempo de crisis. ¿Cuántos aceptan el llamado y dicen como Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí? Heme aquí, envíame. Puede colocar allí en la manito las reacciones para que en señal de eso puedan decirle al Señor, Señor, yo quiero ofrecerme voluntariamente en este tiempo de crisis. Señor les bendiga, mis hermanos, que esa sea una realidad en nuestras vidas. Amén, amén. Interesante tema. Yo lo cogí para mí, para mí. Yo creo que es un momento que debemos de levantarnos porque realmente estamos en crisis mundialmente. Ahora, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo en este momento? Yo creo que para mí este tema me puso los pelos de punta y creo que cada uno de nosotros individualmente debemos de revisarnos a ver qué estamos haciendo en este momento. Así es que gracias al hermano querido Daniel, a un tema que para mí ha sido un éxito en mi vida espiritual. Y creo que debemos de cada uno de nosotros hacer un estudio personalmente, qué estamos haciendo ahora en este momento, qué estamos haciendo. Yo espero que no sea la única invitación que le vamos a hacer. Rodolfo, ese señor lo queremos ver otra vez aquí. Claro, claro. Rodi, antes de hablar, mi hermano Daniel Miranda, muchísimas gracias porque aceptaste la invitación de compartir en esta mañana con el grupo. Ha sido de gran bendición el tema que nos ha traído. Esperamos que el impacto no sea un impacto momentáneo, sino que nos mueva a una reflexión, autoexamen y a una preparación cabal. Amén. Para hacer en medio de las tinieblas luz, para poder glorificar el nombre de Dios. Así que es un hecho, hermano Rincón, que Dios mediante volveremos a tener a Daniel con nosotros en el grupo. Amén. Yo lo traeré amarrado. Bueno, muchas gracias. Con Daniel me une una gran amistad, una gran amistad. Somos compañeros de viaje y él está dedicado a las misiones a tiempo completo. El Señor ha estado usándolo de manera poderosa en diferentes escenarios y oremos por él, por su ministerio,
para que el Señor continúe dirigiéndolo. Así que Dios te bendiga, Daniel, y gracias, mil gracias por haber estado con nosotros. Y algo más, Tony, nosotros sabemos que somos los que tenemos la verdad y todo el mundo nos mira a nosotros como la parte negativa, el mundo entero, pero no de, ¿qué le digo? Lo importante no es tener la verdad, sino es expresar la verdad, que es como dice el hermano Daniel. Eso es lo importante ahora mismo. Si no hay otra pregunta, Daniel tendría la parte final, que es la oración. Si alguien no quiere preguntarle algo más, Daniel, de lo que estamos conectados, por favor. Entonces, hermano Daniel, el tiempo es suyo. Daniel. Sí, hermana. Que el Espíritu Santo te siga dirigiendo en tu vida, mío. Gracias, hermanita. Ese tema que lo necesitamos en todo el mundo. El mundo lo necesitamos, el mundo entero necesita ese tema. Ahora mismo. El Señor te ayude y te cobra con tu sangre. Amén, amén, amén. Igualmente para todos. Hermanos, es un placer y estamos a la orden en lo que más podamos servirles. Gracias, hermano Tony, por la referencia que me ha hecho con los hermanos, la iglesia. Señor bendiga su ministerio y también cada uno de ustedes, hermanos. Saludos, veo a la hermana Karen también allí, saludos y a cada uno de ustedes. Vamos a orar. ¿Escuché a alguien? ¿Alguien tenía algún comentario? Soy yo, Daniel. ¿Cómo te está? Dios te bendiga. Amén, amén. Polanco. Muchas gracias, hermano Ramón. Hermano, vamos a orar. Así que te agradecemos todo lo que hiciste en este día. Buen tema. Yo espero que cada hermano pueda reflexionar del mismo y que podamos entender que estamos viviendo la etapa final y que no podemos estar dormidos, sino que tenemos que despertar. Así que te doy las gracias. Primeramente a Dios, luego a Tony, que hizo todas las gestiones, para que tú hoy nos dieras ese tema. Gracias, Daniel. Amén. Saludos, hermanos. Saludos, hermano Jimmy, también que lo veo allí. Señor le bendiga y a cada uno de ustedes. Vamos a orar. Yo me voy a arrodillar acá, los que puedan ser rodillas. Oremos. Querido Señor y Padre bueno, te damos gracias porque es tu palabra la que habla, Padre. El elemento humano se esconde detrás de tu palabra para que solo ella sea la que redarguya, la que convenza los corazones de tus hijos. Señor, despiértanos de nuestro letargo espiritual y ayúdanos a comprender nuestra responsabilidad en este tiempo de crisis. Úngenos con tu Santo Espíritu, capacítanos para hacer luz, para hacer testimonio. Ayúdanos a nuestros familiares que aún no conocen de nuestra fe, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. En nuestra iglesia sea un testimonio, un impacto en la comunidad. Que podamos, Señor, mostrar a este mundo el amor de Jesús. Quédate con nosotros en este hermoso día sábado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.